Vamos a ver en qué podríamos o cómo podríamos entender este cambio y permanencia para, en función de eso también, después ver la discusión o ver la presentación de temas que tendríamos con Heráclito y con Parménides. El punto importante acá es el siguiente. Em, Hay que ver los autores en función de esta temática como una de las propuestas que sirven de eje para la reflexión que están haciendo y para la explicación del mundo que están haciendo. Entonces, y esto lo engarzamos también con lo que hemos venido viendo en el curso. Bueno, primero que nada, en relación con la pregunta número 2 de la guía, vamos a ver así. eh, No sé si por ahí estará David Jiménez. Buenos días. ¿Cómo, Buenas tardes. buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va, David? Salvador. Más o menos. Ahí más o menos. Ujú. Bueno, espero que ese más o menos se cambie un bien, pero bueno, está bien. En todo caso, usted, David, es de grupo 2, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero a Grupo ver, 1, déjame profe. fijarme. Grupo 1, sí. Grupo 1, perfecto. Muy bien, David, usted me va a ayudar en relación con la pregunta 2 con la noción de cambio y proceso, ¿verdad? Yo ahí le voy a decir cuándo necesito cambio y proceso, ¿está bien? Ok, ok. Y perfecto. Y por otro lado, vamos a ver por acá. Vamos a ver. Mónica Martínez, ¿usted de qué grupo es? Del grupo 1 también. El grupo 1. Ay, sí, cierto. Bueno, entonces no me sirve por ahora. Después tal vez la moleste. Entonces, Valentina Ellis. Yo soy del grupo 6, profe. Perfecto. ¿Cuál pregunta sería, perdón? También de la 2, pero con usted, a usted le voy a pedir la ayuda con más bien la palabra permanencia y devenir. Ok. Sí. Igual ahorita vamos a ver cuándo. Está bien, pero vamos a ver. Ok, cambio y permanencia. Estos son dos variables que van a ser importantes para entender en general la propuesta de los presocráticos. O sea, esta introducción la pudimos haber hecho antes de ver a Tales, ¿verdad? Pero el asunto es que es muchísimo más claro que la propuesta que se relaciona directamente con la propuesta de estos dos autores que ya ustedes habrán visto. Entonces, vamos a ver. Empecemos por David, ¿verdad? David, tal vez me puedes ayudar con la noción de cambio. Bueno, el cambio se refiere a tipo la acción o transición de un estado inicial a uno distinto y se puede como denotar a tanto como un individuo, objeto, situación. Todas esas pueden como tener esa transición. También Ok. puede referirse a la acción de sustituir o reemplazar. Cambio es un término que surgió del latín cambium, que significa acción o efecto de cambiar. Y tiene distintos sinónimos, entre los cuales están como reemplazo, permuta, trueque, mudanza, transformación, modificación, entre otros. Muy bien, David, está excelente. Ahora, estás completamente apegado a lo que está en el documento. Muy bien, y está bienísimo. Ahora, si yo te dijera, y con tus propias palabras, entonces, ¿qué te quedó? ¿Qué sería cambio? Digamos que no sé si tenés hermanitos o sobrinitos o primitos o lo que sea. Pensá que se lo tenés que explicar a un sobrinito, a un hermanito de 4 años, una cosa así. ¿Qué es cambio? Que el estado, o sea, la segunda, o sea, sería como que lo que pasa después es distinto a lo que teníamos. Tipo, lo Ok, explicaría con un ejemplo de tipo un antes y un después principalmente. ok, entonces dame el ejemplo.
tipo un cambio, por ejemplo, a la virtualidad que tuvimos, que antes de ahí uno iba a las aulas, de ahí que hay una diferencia entre ahora no tener que bañarse a las 6 de la mañana para salir al colegio y ahora venimos aquí y solo nos sentamos en el escritorio, en la cama a ver las clases. Ya, Eso añejos, es añejos además. añejo. Ok, ok, perfecto. Valentina, a vos te voy a pedir entonces ahorita la noción de permanencia. Ok, bueno, nosotros primero el significado que pusimos en el documento fue que es la acción de constancia, perseverancia, estabilidad en una condición, estado o situación. Ok. Y Valentina, entonces ahora sí, de nuevo, como para un Sanchito de 4 años, entonces con tus palabras. Diría que es totalmente lo opuesto a lo que el compañero dijo, es cuando no hay un cambio y nos quedamos en el mismo estado, digamos. En el mismo estado, más o menos en lo mismo. Perfecto, claro. Cambio y permanencia son dos contenidos explicativos importantísimos para lo que ustedes leyeron de Heráclito y de Parménides. Vamos a ir viendo ciertas cosas. Aquí podemos ver, por ejemplo, pueden ver efectivamente cambio, ¿verdad? Aquí me animé y ustedes pueden ver, a ver aquí, como decía David, un cambio de estado, un después que es distinto al antes, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver 3 momentos de Sanchitos, ¿verdad? Sanchitos, cuando estaba así, recién aprendiendo a caminar, ustedes pueden ver, está en el parque ahí de la Basílica en Cartago, ¿verdad? Luego, cuando esos Sanchitos con sus papás vivían en Turrialba, ¿ya? Acá tenemos a un Sanchitos ya escolar, ¿ya? Y para ese entonces Sanchitos vivía en Acerrí, Sanchitos se crió en Acerrí, ¿verdad? Como notarán, hay un cambio, ¿verdad? Hay ciertas diferencias y esta foto es de este año. Este es el Sanchitos más o menos actual. Entonces, evidentemente, nosotros ahorita tendríamos que hacernos la pregunta que se hace en Heráclito y que se hace en Parménides en relación de si hay permanencia, hay cambio. ¿Qué significa que haya permanencia o que haya cambio? Como ustedes lo ven, aquí hay efectivamente una diferencia en el estado de cosas. Sanchitos cambia de lo que era cuando era este niño a lo que es más o menos ahora. ¿Se entiende? Ahí ese cambio o esa permanencia tiene que ver con muchas cosas. Entre ellas, tenemos que ver, tendría que ver también con cómo lo evidenciamos, cómo lo conocemos, cómo damos cuenta tanto de uno como de lo otro, ¿verdad? Podemos decir más o menos lo siguiente en relación con la permanencia y el cambio. Todos los días podemos decir que más o menos nos mantenemos siendo los mismos, ¿correcto? O sea, vamos a ver, cuando uno se levanta en la mañana, como decía ahora David, y uno va y, bueno, los que sí tienen la costumbre de bañarse, pues se bañan y cosas por el estilo, los que no, no, pero siempre termina uno, digamos, viéndose al espejo, arreglándose, qué sé yo, se cepilla los dientes o lo que sea, ¿verdad? Pero el punto es que todos los días nos mantenemos más o menos siendo los mismos. Esto lo que quiere decir es que incluso dentro de nuestras expectativas está que cuando nosotros nos despertamos por la mañana, más o menos esperamos ver lo mismo cuando abrimos los ojos, cuando vamos y nos asomamos a un espejo, nosotros más o menos estamos esperando ver lo mismo, ¿ya? Si de pronto, ¿ya? Sanchitos va al baño y se asoma al espejo y lo que se refleja ahí al otro lado, no sé, es un Brad Pitt, así todo guapo, todo lindo, Sanchitos dice, ah, no, aquí pasó algo raro, porque, bueno, ese no es Sanchitos. Evidentemente ese no es Sanchitos, ¿verdad? Entonces, el punto es, nosotros nos mantenemos dentro de esta expectativa, como les decía, de que de alguna manera las cosas van siendo más o menos las mismas, se mantienen con más o menos en una cierta constancia,
¿ya? Este lugar, esta pieza de la casa desde donde yo transmito las clases, se mantiene siendo más o menos es la misma en la que he venido dando clases. Es el mismo profesor, o sea, Sanchitos es el mismo y ustedes de alguna manera también son los mismos. Entonces, parece ser que tenemos razones para pensar en algún sentido en cierta permanencia. Sin embargo, también podemos decir, a pesar de que esa expectativa de permanencia y esa consistencia en esa permanencia de la que más o menos les he venido hablando, a pesar de eso también vamos notando ciertos cambios, ¿verdad? Ven, por ejemplo, acá tenemos 3 fotos de la misma persona, o sea, tenemos la permanencia de que es la misma persona, pero con cambios que son más, no pueden ser más evidentes, ¿verdad? De todo lo que ha sucedido, no parece que demasiado bueno, digamos, entre este momento y este otro, ¿verdad? Hay, como les decía, una permanencia, ¿por qué? Porque Sanchito sigue siendo el mismo, pero evidentemente hay cambio. Entonces, ¿cómo pensar eso? ¿Cómo reaccionar ante eso? ¿Ya? Siempre me gusta hacer el siguiente ejemplo. Digamos que Sanchitos tiene la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿verdad? Y se va para Cartago ese día que tomaron esta foto, ya vaya usted a saber cuál día fue, ¿verdad? Pero Sanchitos llega, hay otra foto también de este día, hay una foto que es todavía más bonita, sale mi mamá conmigo en brazos y lleva de la mano agarrada a mi hermana, ¿verdad? Digamos que Sanchitos puede viajar en el tiempo, puede llegar a ese parque de la Basílica y entonces me voy a buscar a mi mamá y a mi hermana. Muy probablemente, si mi hermana y mi mamá me ven así cuando llego, cuando veo así todo ceñido, como a saludarlos o algo así, puede que hasta se asusten. ¿Por qué? Porque de fijo no me van a reconocer, ¿ya? Ven, en ese sentido, aun cuando, por ejemplo, mi mamá me conocía perfectamente en ese momento, no tendría, me parece a mí, demasiada razón para entender que ese Sanchitos que llega del futuro, por decirlo de alguna manera, es el mismo que ella tiene en brazos. ¿Por qué? Porque parece ser que aquí sí hay una diferencia lo suficientemente grande como para no reconocer a Sanchitos en uno y en otro estadio, a pesar de esa permanencia que ya hemos mencionado. O mejor, o digámoslo, en función del cambio. El cambio es tan drástico entre Sanchitos del 2021 con el Sanchitos de aquella época. ¿Se entiende? No sé si tendrán alguna pregunta o algún comentario. No, nada, está sencillo, profe, entender. Y Ok. todavía no gana Cartago un campeonato. Eso es lo que estaba viendo en el chat, sí. Bueno, si hay permanencia, eso no podría ser un mejor ejemplo de lo que es permanencia, ¿verdad? Ahora, otra cosa. ¿Por qué es importante para estos autores también empezar a ver este problema o esta dicotomía entre cambio y permanencia? Bueno, porque es que también ante estos cambios que nosotros vamos notando, ante estos cambios que efectivamente parece ser que existen, la pregunta es, ¿cómo podemos tener nosotros seguridad de lo que conocemos si lo que existe es permanencia o si lo que existe es el cambio? ¿Por qué? Porque si lo que existe es la permanencia y tenemos que conocer en función de esa permanencia, entonces, ¿cómo podemos tener seguridad cuando conocemos algún tipo de cambio? ¿Verdad? O sea, si decimos las cosas se mantienen siendo siempre lo que son, ¿cómo explicamos entonces el cambio? Y si lo hacemos de manera contraria, si nosotros decimos lo único que existe siempre es solamente el cambio, entonces, ¿cómo explicamos la permanencia? Ven que hay una contraposición ahí que demanda de nosotros una cierta explicación. Eso es importante. En ese sentido, entonces, David, tal vez me ayudas con la palabra proceso. A ver, ¿qué lo hice? Ok, aquí está. Dice que se define como una secuencia de pasos que poseen lógica
con el fin de lograr un resultado. Eso es lo que pasa normalmente, ¿verdad? No se va a aplicar siempre. Y son los mecanismos de comportamiento diseñados por las personas para lograr una mejora de productividad. Bueno, ese sería el ejemplo. Y se refiere al conjunto de acciones para establecer un orden o también sirve para eliminar problemas. Ok, me parece que es como muy operativa esa definición, porque yo le podría preguntar, porque ahí parece que es como muy parte de una decisión, pero hay procesos que no sean intencionales. Probablemente, porque muchas cosas se dan sin que uno las premedite y pueden resultar para ser parte de un proceso. Ok, entonces ahora sí, te voy a pedir dos cosas. La primera es, ahora sí, la explicación en tus palabras y un ejemplo entonces de un proceso. A ver, un proceso sería como mis propias palabras. Es que se me viene mucho a la mente usar lo de los pasos, tipo, bueno, un conjunto de acciones que se dan en cierto orden. O sea, es lo que a mí se me ocurre, tipo acciones que tanto se pueden hacer planeadas como no planeadas en cierto orden para obtener un resultado que puede ser bueno o malo. Ok, y el ejemplo. Ejemplo sería como tipo en una tarea, uno va recurriendo a varias fuentes y de esas fuentes, ese es el primer paso. Ujú. De segundo, va leyendo esas fuentes, va investigando, va creando su propia investigación, va planteando problemas y esto. Y, por ejemplo, lo de investigación es como, es un ejemplo de un proceso, eso es Ok, a lo que quiero llegar. ok, perfecto. Y ahora entonces también le extiendo esta pregunta al resto del grupo, o sea, a la totalidad de quienes están conectados en este momento. Un ejemplo de un proceso no intencional. ¿Cuál sería? Podría ser un proceso. El envejecimiento, tal vez. El envejecimiento es un proceso no intencional, efectivamente. No, uno no puede detenerlo por más que quiera, ni puede acelerarlo por más que quiera, efectivamente. ¿Algún otro ejemplo? Enamorarse, profe. Ok, ok, sí, uno por más que quiera no puede enamorarse a voluntad y por más que quiera tampoco es fácil desenamorarse a voluntad, efectivamente. ¿Algún otro proceso? Aprender. Ok, ahora, lo que pasa es que aprender podemos explicarlo como intencional o como no intencional. Intencional, casi siempre. Bueno, puede ser, depende, porque Por eso. caminar puede ser, o sea, uno aprende a caminar porque lo necesita, o sea, no Ajá. sé cómo. Sí, o por ejemplo, estudiando cálculo, por decir alguna cosa, ¿verdad? No depende solamente de la intención el que uno lo aprenda, ¿verdad? Entonces no es solo intencional, también tiene que ver con otras cosas no intencionales, como la motivación o también la facilidad, ¿verdad? Pero, bueno, no importa, en todo caso, esa es la cosa. El proceso es como esa sucesión de estados de cosas, digamos, que un estado de cosas da pie a otro, que sucesivamente además da pie a otro y así incidentalmente se van encadenando, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, si ustedes ven de nuevo estas tres imágenes, es evidente que ha habido un proceso, ¿verdad? El deterioro también es un proceso, ¿ven? Es un proceso que tiene que ir dando ciertos pasos. O sea, no es que Sanchitos de un pronto a otro, ¡pum!, aparece. No es como si fuera un Pokémon que simplemente evoluciona ahí en el momento, sino que simplemente tiene que pasar por por un montón de pasos, tiene que cumplir con un montón tiene que quemar un montón de etapas para llegar de un proceso a otro. ¿Ya? Sí. Ahora, también, Valentina, de nuevo, la molesto ahora con la palabra devenir, si es tan amable. Sí, voy, profe. Claro, claro.
Ok, pusimos en la definición que es la posibilidad de cambiar, llegar a ser o convertirse. ¿Ok? Cambiar, llegar a ser o convertirse. Ahora sí, en sus palabras. Valentina. En palabras, bueno, esto sí me costó un poco más de entender, pero yo digo que como o sea, es el proceso de llegar a algo, o sea, tal vez Ujú. como, o sea, la posibilidad de poder cambiar, no sé. Em, sí, ahí yo haría una precisión. Devenir no es solo posibilidad, es acto, es acción. ¿Ya? No, no es solo la posibilidad de llegar a ser, sino el llegar a ser. Por ejemplo, no es lo mismo decir que la candela que está prendida como posibilidad, o sea, puede apagarse, ¿verdad? No es lo mismo decir que la candela puede apagarse a decir la candela se apagó. Ese llegar a ser es que efectivamente se dé ese cambio. La candela se apagó, significa de que además de que era posible, o sea, no es solo la posibilidad, sino que esa posibilidad se llevó a cabo. En relación con el devenir, ese llegar a ser es también un llevar a cabo. ¿Se entiende, Valentina? Sí, sí, ya entendí. Gracias, Ok, profe. ok, ¿me puede poner un ejemplo que no sea el de la candela? Ok, convertirse un profesor. Ajá, ¿sí? Este Sanchito, no, el Sanchito que está aquí y el que está aquí no era profesor y el que está aquí dice que lo es, ¿verdad? Entonces, sí, eso es devenir, es un llegar a ser, es un convertirse. Entonces, como ven, devenir es una palabra fancy, pero como estamos viernes, ya podemos empezar a usar palabras de domingo. Devenir es una palabra así un poquito más especial, un poquito más rebuscada, digamos, para decir cambio, ¿verdad? Devenir es que las cosas pasan de ser lo que son a ser otra cosa, o pasan de tener los rasgos, las características que tienen ahora a tener otras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos explicar el devenir de Sanchitos como un proceso de crecimiento, de envejecimiento, de ir adquiriendo más edad, ¿verdad? No hay un cambio propiamente hablando en lo que es, o sea, sigue siendo Sanchitos, sigue siendo en ese sentido lo mismo, ¿verdad? Pero parece ser que el cambio es de rasgos, de características, de ese tipo de elementos, digamos, cómo es aquello de lo que estamos hablando. En ambos casos podríamos hablar de devenir. También puede ser que las cosas devengan en algo distinto. No sé, por ejemplo, eh, qué sé yo, un árbol que se cae en medio del bosque, después de mucho tiempo, el árbol, una vez que se descompone, que se pudre, se convierte en humus, se integra a la tierra de nuevo, eso también es devenir, eso también es devenir. Deja de ser árbol para ser ahora parte del suelo, deja de ser árbol para ser humus, para ser, o cuando la gente hace composta o cosas por el estilo. ¿Alguna duda con lo que es devenir? ¿Se entiende? Sí, ¿se entiende bien? Sí, Profe, profe. de alguna forma todos estos están relacionados, ¿no? Como, por ejemplo, usted explicó el devenir también como un proceso, pero no es proceso en sí, nada más es como en relación con las definiciones, todas las que dijimos de alguna forma se pueden relacionar cuando se explica alguno de los otros, ¿no? Efectivamente, efectivamente, digamos, el cambio es el devenir de las cosas, podríamos decirlo así, ¿lo ve? Y ya ahí estamos integrando todo. Y efectivamente, cuando decimos que implica procesos, es porque sigue una secuencia. Ya sea que esta secuencia sea intencionada o no, en el sentido de que, por ejemplo, cuando nosotros introducimos un proceso, cuando nosotros llevamos a cabo un proceso, puede ser que estemos decidiendo introducir ciertos pasos, introducir ciertos estadios, intermediarios, digamos, entre el inicio y el final,
¿ya? O bien puede ser que simplemente le demos seguimiento a procesos que no son intencionales, ¿verdad? Por ejemplo, el crecimiento, el envejecimiento que mencionaban ahora, es un proceso en el cual hay devenir. Por lo tanto, siempre que hablamos de que en algo hay devenir, por supuesto que decimos que hay cambio, ¿verdad? Y obviamente en el envejecimiento, el cambio, el devenir, no es intencionado. ¿Se comprende? Bien, ahora veamos dos cosas que van a ser importantes también para entender o para revisar la propuesta de Heráclito y la de Parménides, que son las siguientes. Por un lado, otra palabra rebuscada, otra palabra de domingo, es que vamos a decir que esto del cambio, de la permanencia, del devenir y de los procesos, lo tenemos que entender por un lado desde lo ontológico. La palabra ontológico significa que nos estamos haciendo referencia, o estamos haciendo referencia más bien, a cómo las cosas son. Estamos refiriéndonos a las cosas tal como son ellas, ¿verdad? Ontos, la palabra que está aquí antes, perdón, en la primera parte de la palabra ontológico, ontos, onta, significa la cosa que es o las cosas que son. Por eso, en última instancia, la ontología trata de explicar cómo son las cosas, cómo las entendemos, cómo cambian, cómo son ellas lo que son y cómo cambian sus características o cómo cambian a otra cosa y dejan de ser lo que eran, ¿verdad? Ese tipo de explicaciones son importantes para hablar del cambio y la permanencia. Entonces, desde lo ontológico tendríamos que preguntarnos algo como, ¿cómo se comportan las cosas? ¿Cambian las cosas o no cambian? ¿Ya? Obviamente, desde lo ontológico, la pregunta por el cambio de las cosas también, en última instancia, remite por la pregunta a propósito de qué es lo que son las cosas. ¿Se entiende? Por otro lado, vamos también a tener algún tipo de referencia desde lo epistemológico. Ya epistemológica es una palabra que ustedes habían visto en el curso y se relaciona más que nada con cómo es que entendemos también nuestra forma de conocer, en el sentido de que en última instancia vamos a generar también una explicación de cómo conocemos cada vez que nos relacionamos con las cosas. ¿Por qué estas dos son importantes? Bueno, porque están relacionadas entre sí. Sería muy extraño que en lo ontológico nosotros digamos que las cosas son de una determinada manera, pero cuando llegamos a conocerlas, digamos que aunque son de una manera, las conocemos de otra. Y esto es importante, porque en Heráclito y en Parménides hay esa posibilidad. Ahorita lo vamos a ver. Las preguntas epistemológicas que podemos hacer a estas alturas tendrían que ver con cosas como lo siguiente. ¿Cómo se conoce si hay cambio? ¿Cómo se conoce si hay permanencia? Ya eso lo habíamos visto en la lámina anterior de la presentación. ¿Cómo se conoce? Y además, ¿cómo es que cómo puedo establecer esta relación entre lo que la cosa es y cómo la conozco? ¿Cómo puedo estar yo entonces seguro que efectivamente, tal como yo conozco las cosas, es que son? Y uno podría hacerse la pregunta, ¿es efectivamente mi conocimiento suficiente para dar cuenta, para dar razón de lo que las cosas son? Si no, ahí es, ¿cómo hacemos para salvar esa brecha? Y si no podemos responder eficientemente todas esas preguntas, entonces algo le está pasando a mi explicación del mundo. ¿Se entiende? No sé si tienen alguna pregunta o comentario a propósito de esto hasta este momento. Un momento, profe. No, profe, todo bien. Perfecto. ¿Nadie entonces? Bien. Veamos entonces cómo vamos a ir entendiendo desde la propuesta de Heráclito estas propuestas sobre cambio y permanencia. Ahora vamos a ver. Ok, Andreina Loría. Sí. ¿Cómo le va, Andreina?
Bien, usted. Bien, bien. Andreina, ¿de qué grupo es usted? Se fue Andreina. Sí, se nos desconectó Andreina. ¿De qué grupo es Andreina? ¿Alguien, compañeros de Andreina? Yo, pero yo soy uno. ¿De qué grupo es? Grupo 5 es. Grupo 5, Ay. muy bien. Muy bien, Sí. entonces, grupo 5, les voy a pedir, si ustedes son tan amables, una explicacioncita, una referencia a la contextualización sobre Heráclito. ¿Quién fue? De dónde era? ¿Qué hizo? ¿En qué época más o menos? Si son tan amables. No sé si el compañero lo quiere decir, es que hablamos dos al mismo tiempo, entonces. Sí, adelante, ¿quién? Bienvenida de vuelta, Andreina. Bueno, supongo. Sí, no sé si ella lo quiere decir. Andreina, es que les estaba preguntando a los de tu grupo 5, si nos pueden ayudar con la parte de contextualización de Heráclito, de quién fue, dónde vivió, cuándo vivió, qué hizo, más o menos. Sí, profe, ya lo vi. Perfecto. Heráclito vivió en Efeso, una ciudad de Asia Menor. Su vida se extendió entre la primera mitad del siglo VI a.C. y el primer tercio del V. Fue un filósofo materialista y escribió el libro acerca de la naturaleza, que tenía 3 partes: sobre el universo, sobre la política y sobre la teología. Y él tomó el fuego como el elemento natural que servía de origen a todo lo existente. Ok, perfecto. ¿Digo más o ahí saben? Si tiene más, adelante. En sus fragmentos habla de logos, que es un concepto crucial para su interpretación del mundo. Intenta comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Dice que la realidad dice que la razón está presente en toda realidad, y para conocerla son muy importantes los sentidos de ver y oír. Habló sobre la teoría de los supuestos. Para los pares de opuestos intervienen activamente en la conformación del mundo, y el uno sin el otro no son nada. Aunque sean interdependientes, se requieren mutuamente porque son una unidad. Habló del principio de casualidad, y él se preguntaba cuál era la causa de todos los fenómenos. Ok, entonces perdón que le interrumpa tan horrendamente, pero la pregunta ¿es el principio de casualidad o de causalidad? De causalidad, perdón. Efectivamente, causalidad, muy bien. Adelante, por favor. Realizó concepciones sobre el Estado, la guerra y el autoconocimiento, y desarrolló los primeros ideales sobre la ética del hombre. Ok, muy bien. Ahora, yo le pediría, Andreina, en sus propias palabras, usted mencionó al inicio, o mencionaba ahí en la respuesta, que era un filósofo materialista. ¿Qué significa que sea materialista? Que hablaba como de todo lo que está formado en la Tierra o algo así. Algo así fue lo que leí. Ajá, pero sí. ¿Qué más? Desarrolle un poquito más. Digamos que se lo está explicando al Sanchito de pocos años. ¿De acuerdo? Ay, profe, no sé, está muy difícil. Ok, ¿alguien más del grupo 5 que me ayude? ¿Qué sería? ¿Qué quiere decir que un filósofo sea materialista? ¿Qué es materialismo? Conste que eso estaba en la respuesta de ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa ese materialismo? El materialismo, que él trataba de explicar que todo lo que existía era un material, que no había nada que fuera inteligible. Sí, por ahí va la cosa. Es una explicación que remite a que el funcionamiento de todo tiene que ver con funcionamientos y relaciones
materiales. Eso va a ser importante porque establece de alguna manera una relación con la perspectiva más bien laica o laicista que habíamos visto en Farrington. Me imagino que ustedes recordarán eso. Y sí, tiene que ver básicamente con que plantea una explicación que parte de principios y de causalidad, y de una causalidad que es básicamente material. O sea, la misma materialidad de las cosas es suficiente para explicar el mundo, para explicar todo lo que existe, ¿verdad? Entonces, esto va a ser realmente importante para lo que viene. Entonces, veamos ciertas cosas. Efectivamente, Heráclito era un efesio. Imagino que, bueno, como nosotros estamos en una cultura, sí, culturalmente estamos inmersos en un lugar tan cristiano, me imagino que ustedes en catecismos o si fueron a alguna iglesia protestante o algo así por el estilo, ustedes habrán visto que hay un libro del Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Efesios, escrita por Pablo de Tarso. Eso es básicamente una carta escrita a la gente que vivía ahí en el mismo lugar de donde era Heráclito. Éfeso es un puerto de lo que hoy llamamos Asia Menor, digamos. Era un lugar muy activo, digamos, comercialmente, en el trasiego de materiales, en el trasiego de conocimiento, en el trasiego de personas también. Eso es importante para eso, ¿ya? Podríamos decir que, o se sabe que Heráclito o bien fue autodidacta o bien discípulo de Genófanes, que fue otro autor bastante importante en la antigua Grecia, ¿verdad? Y a Heráclito le decían el oscuro. Pero le decían el oscuro no porque fuera moreno o algo así por el estilo, sino porque la manera que tenía de explicar las cosas, y tal vez ustedes lo vieron, los fragmentos, algunos son como extraños. Uno lee el fragmento y uno dice, pero ¿esto qué quiere decir? Parece ser que Heráclito eso lo tenía como estilo de escritura y como estilo explicativo. O sea, él cuando hablaba enigmáticamente. Ya, de alguna manera, sus explicaciones eran un poco, podríamos decir, crípticas, en tanto de que no recurría a las explicaciones más claras, de buenas a primera, sino que decía cosas que eran como una especie de acertijos. Y por eso a él le decían, en ese sentido, le decían el oscuro, en tanto que había que hacer un esfuerzo, digamos, por entender de qué se trataba aquello que él está diciendo. ¿Ya? Vamos a ver cuál es en general la propuesta de Heráclito. Hay una palabra que es muy importante para Heráclito, que es la palabra logos. Nosotros ya la habíamos visto con el texto de Mardones. Hablábamos de una contraposición entre el mito y el logos, que es una explicación posible para distintas maneras de generar modelos simbólicos de representación. La palabra logos es una palabra que se puede traducir de muchas maneras. Entre ellas se puede traducir por palabra, discurso, tratado, verbo, cierto orden, razón, proporción, proporcionalidad. Para Heráclito, el mundo, lo que los griegos llamaban cosmos, ese orden, ya eso lo habíamos visto. Para Heráclito, ese orden, ese logos, se puede entender, entre otras cosas, como un todo ordenado, gracias a que tiene un logos que lo ordena y que lo sistematiza de la manera en que éste opera, ¿verdad? Un poco lo que les decía anteriormente de esa expectativa que uno tiene cuando se levanta o cuando anda por el mundo, de que el mundo se mantenga con cierta consistencia, que el mundo opere con cierta permanencia de alguna manera. Esa expectativa que tenemos de un mantenimiento de la operación de las cosas tiene que ver con ese logos, en tanto que
en tanto que un principio regulador y dador de orden a toda la realidad. Esto también se relaciona de alguna manera con lo que le preguntaba Andreina de la explicación materialista de Heráclito. Todas las cosas que existen, existen y además operan de una manera ordenada, consistente, coherente, homogénea, constante, y por eso es que para Heráclito, ¿verdad? Eso podemos, por eso es que podemos entender en última instancia cómo es que es el mundo, ¿verdad? Ahora, tendríamos que decir algo. Para Heráclito, tal como para Tales, era necesario recurrir a un principio explicativo, a un principio que nos permitiera abordar por medio de una explicación, de una reflexión que nos permita ubicar cada cosa en su sitio, ¿verdad? Para hacer eso hay que recurrir a un principio explicativo. En el caso de Tales, el principio era material. En el caso de Tales, el principio era básicamente el agua. Permítanme un momento, disculpen. Perdón. Les decía, en el caso de Tales recurría a un principio material que era básicamente el agua como elemento, ¿verdad? Heráclito va a recurrir a otro principio que en sí mismo es muchísimo más abstracto, que es el principio, el arjé que propone Heráclito, es el logos como esa razón y proporción de todo, pero también muchas veces explica este logos como un fuego. Una característica que tiene el fuego es que el fuego siempre está en movimiento. ¿Ya? Ustedes sabrán, ustedes conocerán el fuego, las llamas, ¿verdad? Ustedes nunca van a ver una llama que esté detenida, un fuego que esté detenido. Siempre está en movimiento. Y eso le viene como anillo al dedo a Heráclito para establecer la explicación que a él le interesa, y es que el mundo, este orden de las cosas, un rasgo necesario que tiene y que es imposible de pensarlo de manera diferente, es que el mundo, el universo, todas las cosas siempre están en constante cambio. No hay para Heráclito realmente en última instancia permanencia. Lo único que hay siempre es cambio. Y por eso, ahora que Andreina mencionaba el principio de causalidad es importantísimo, porque el que siempre esté todo cambiando, siempre introduce las cosas dentro de los procesos que sostienen el mundo tal como es, que sostienen las cosas tal como son, que hace que las cosas existan y funcionen como lo hacen. Por eso este fuego, este logos que se corresponde con un fuego, son dos palabras a las que tenemos que darle seguimiento en cada uno de los fragmentos, ¿verdad? El proceso, entonces, más bien, el mundo para Heráclito está siempre en procesos dinámicos, nunca se detiene. Al grupo anterior les decía que esto es como el meme ese, o esos memes que salen en Facebook o en redes sociales que dice, por ejemplo, alguien, bueno, ahí diga que lo que no se mueve se apelota. Entonces le dicen, no, Heráclito, no podemos decir eso. Entonces Heráclito lo que va a decir es, bueno, este logos es un fuego que siempre está quemando, siempre está vivo. Ah, bueno, eso sí lo ponemos. ¿Se entiende? Es puro proceso, es pura dinamicidad. Por eso es que las palabras cambio, devenir, proceso, son importantes para Heráclito, porque para Heráclito ese cambio, esos procesos y ese devenir son lo real. Lo real siempre es cambio, siempre es proceso. Y uno le diría a Heráclito, ¿pero qué pasa con la permanencia? Y él nos va a decir, ¿cuál permanencia? De la permanencia que nosotros podemos conocer. O sea, yo sigo siendo el mismo Sanchitos que dio clases hoy hace 8. Y ustedes siguen siendo los mismos estudiantes que se conectaron hoy hace 8 a las 3 de la tarde. Ahí hay una permanencia, le diríamos nosotros a Heráclito. ¿Cómo la explica? Y él diría, lo que pasa es que ustedes, ilusos, solo por medio de un engaño, es que entienden que siguen siendo los mismos. Incluso usted, Sanchitos, me diría Heráclito, ¿verdad? Aun cuando es la misma persona que estuvo encargada de dar el curso la semana pasada, usted no es el mismo.
Y lo mismo con cada con cada una de las personas que están conectadas. No son la misma persona. Ya de hoy hace 8 a hoy ha habido procesos, ha habido cambios, ha habido devenir en cada uno de ustedes. Que ustedes eso no lo noten, que ustedes eso no lo conozcan o que no quieran darse cuenta es otro problema. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta o comentario a propósito de eso? Todo va quedando claro. Sí, profe. Bien, entonces, con Heráclito, en relación con el principio o con el arjé, si lo comparamos, por ejemplo, con Tales, vamos a tener un énfasis distinto. En Tales, el énfasis, o mejor dicho, en Tales la posibilidad explicativa tenía que ver con que, uno, el principio es material, o sea, básicamente es un algo, ¿verdad? Y además, los procesos se tienen que entender como procesos derivados de ese algo, o sea, de esa materialidad es que surgen los procesos y por lo tanto el cambio. De manera diferente, es que iba a decir en cambio, en Heráclito, vamos a entender que la manera en que las cosas operan no dependen de un principio que sea materialmente tangible o materialmente que nos podamos relacionar con él de esa manera tangible como lo podemos hacer con el agua, sino que es muchísimo más abstracto en el sentido de que es dentro de ese cambio la legalidad y lo que es una legalidad que de alguna manera hace posible que las cosas vayan enfrentando los procesos que enfrentan. Es también una especie como de proceso en sí mismo, el arjé de Heráclito en sí mismo es el proceso mediante el cual cada una de las cosas que hay en el mundo se dan. ¿Ya? Ahí vamos a ir viendo poco a poco cómo esto se va llenando de contenidos, ¿verdad? Ahora, si no hubiera ninguna pregunta o ningún comentario, ahorita podríamos hacer una pausa, la pausa habitual de 10 minutos.